conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la clase número 5 de este curso que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Hermano amado, hoy vamos a entrar a lo que tal vez algunos de ustedes han estado esperando. Hemos hablado por 4 diferentes clases acerca de hermenéutica, pero hoy entramos a homilética. Así que te quiero pedir, por favor, pon atención en todos los puntos que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu iglesia, para tu predicación. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, Señor, te queremos dar las gracias por este grupo que se conecta, Señor amado, este grupo que está atento a tu enseñanza de tu palabra. Te quiero pedir de que nos bendigas a cada uno de nosotros y nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, quiero dar un pequeño repaso porque yo sé que esto fue lo que vimos en la primera clase y realmente necesitamos ver nuevamente las definiciones de estas dos palabras, hermenéutica y homilética, para darnos cuenta lo que estamos estudiando. Amén. Mencionamos de que hermenéutica técnicamente es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Amén. Significa explicar o traducir. En un sentido, una explicación es una traducción, así que es hacer claro algo desconocido. Amén. Y mencionamos que homilética es diferente, pero va de la mano con hermenéutica. Homilética es un estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de oyentes. O sea que hermenéutica nos va a ayudar a cómo interpretar los versos bíblicos y homilética nos va a ayudar a lo que es preparar y predicar el mensaje. Hoy vamos a entrar a homilética. Vamos a ver cómo se debe de preparar la persona que va a hacer el mensaje, cómo lo va a predicar. Vamos a ver varias cosas en estas próximas semanas. Espero de que este curso te sea de mucha bendición. Vayamos entonces, amados hermanos, ahí a lo que es lo que envuelve el predicar el mensaje de Dios. El predicar el mensaje de Dios envuelve varias cosas. Una de ellas, amado hermano, es el predicador. Amén. Esto es lo que vamos a estar viendo estas próximas semanas. No sé cuántas semanas más nos queda este curso, pero vamos a estar viendo cada uno de estos puntos. Uno de los puntos es el predicador. ¿Quién es la persona que está predicando? Amén. Esto es de mucha importancia, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el predicador. Pero también es importante el mensaje que lleva el predicador. Amén. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo sacó? Eso vamos a estar hablando también la próxima semana. Y también, amados hermanos, es importante la preparación. Amén. Vamos a hablar acerca de este punto también. Y por último, nos vamos a estar enfocando en la forma que se da el mensaje. Amén. El lenguaje corporal, algunos otros aspectos como el vestuario y todo eso, vamos a estarlos viendo en ese punto. Pero bueno, comencemos entonces con lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el predicador.
Así que miremos en primer lugar las herramientas que un buen predicador debe de tener. Amén. La importancia de las herramientas es porque hay cosas que han cambiado del tiempo de la Biblia a nuestros días. Tal vez tú podrás decir, pastor, yo solamente me voy a enfocar en la Biblia y solamente me voy a enfocar en lo que conozco hasta ahorita. Pero la realidad del asunto es que mucha gente se ha enfocado solamente en la Biblia, amados hermanos, y han terminado por otros rumbos. Entonces, es importante tener herramientas. Yo te voy a decir cuáles son y por qué se necesitan tener buenas herramientas. Miremos, por favor, las razones. En primer lugar, las razones de buenas herramientas. Y mencionábamos que las cosas han cambiado del tiempo de la Biblia a nuestros días. Por ejemplo, ha cambiado la cultura, ha cambiado el lenguaje y ha cambiado la geografía. Estas son tres cosas muy importantes por las cuales necesitamos herramientas. Necesitamos herramientas que nos van a ayudar a ver cuál era la cultura de esos días. No la entendemos porque no hemos indagado, no hemos estudiado acerca de la cultura. También vamos a necesitar herramientas que nos ayuden a comprender el lenguaje en el que se escribió la Biblia. También vamos a necesitar herramientas que nos ayuden a entender la geografía de la Biblia, que es muy diferente a la geografía de nuestros días. Entonces, miremos las herramientas de un principiante, alguien que está comenzando a estudiar la palabra de Dios. Mínimo debe de tener una Biblia, un diccionario bíblico y un comentario bíblico. Esto es lo más básico para alguien que está comenzando a estudiar la palabra de Dios. Biblia, diccionario bíblico y comentario bíblico. Ahora podrás decir, pastor, pero las cosas son tan caras el día de hoy y no puedo alcanzar a comprarme un diccionario bíblico o un comentario bíblico. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la realidad del asunto, amados hermanos, es que muchas veces tenemos nuestras prioridades muy desordenadas. Compramos una televisión, la cual realmente eso sí no se necesita, pero no podemos comprarnos una Biblia. Yo en una ocasión estaba con un grupo de jóvenes y les dije a los jóvenes, quiero entrenarlos a más, quiero llevarlos a más, pero voy a necesitar que se compren una Biblia de estudio. Varios levantaron la mano y me dijeron, pastor, eso es muy caro, las Biblias de estudio, yo no entiendo por qué las ponen tan caras, esto y el otro. Y entonces les hice una referencia, les pregunté, ¿cuánto te cobran por el corte de pelo? ¿O cuánto gel? No sé cómo se dirá en tu país, pero gel es lo que se echa a la gente en el pelo. ¿Cuánto te cuesta el que tú compras? De repente me volteé con algunas otras personas y comencé a verle cuánto te costaron esos zapatos. Y hermano amado, yo me he chocado con gente de que se compran cosas bien caras. Pero no podemos comprar una Biblia. Yo no tengo nada en contra de la gente que se pone gel en el pelo ni nada de eso. No, simplemente lo que estoy explicando es esta escena que me ocurrió en una ocasión en el discipulado. Cuando yo comencé a decirles, es necesario para nuestra vida espiritual crecer y llevar a otra gente a otro nivel. Y comenzamos a hablar, amado hermano, nos dimos cuenta que las prioridades estaban desordenadas. Entonces, aquí es donde se necesita realmente invertir un poquito para crecer mucho más. ¿Qué se necesita? Una Biblia, un diccionario bíblico y comentario bíblico mínimo para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Amén. Lo segundo, vamos a ver, es el nivel intermedio. El nivel intermedio abarca todo lo que mencionamos en el nivel de principiante, pero aparte agrega lo que es distintas versiones de la Biblia.
Amén. Es tan importante y vital tener distintas versiones de la Biblia, una Biblia de estudio, una concordancia y un glosario de nombres, los cuales mencionamos algo de esto en la clase anterior. Es importante, amado hermano, tener una Biblia de estudio. Yo tengo varias Biblias de estudio, pero aparte tengo distintas versiones de la Biblia, porque las versiones de la Biblia algunas de ellas usan distintos manuscritos. Entonces yo quiero ver qué decía otro manuscrito aparte del que estoy leyendo. Yo tengo mis Biblias favoritas, pero aún así acudo a otras Biblias, otras versiones, mejor dicho, para ver cómo lo decía ese otro manuscrito. Esto es de mucha importancia. Entonces, distintas versiones, Biblia de estudio, concordancia y glosario de nombres. Amén. Lo próximo, el nivel avanzado. Esas son las herramientas del predicador. El nivel avanzado va a requerir, amados hermanos, que el predicador tenga todo lo que mencionamos en el nivel de principiante, todo lo que mencionamos en el nivel de intermedio, y por último, necesita tener un diccionario Strong, Biblias interlineales. Amén. Te voy a enseñar una Biblia interlineal por si no has escuchado esa palabra. Y mapas geográficos. Amén. Te había mencionado, amado hermano, acerca de estas herramientas en el video anterior, pero te quiero mencionar de que hay algunas otras que no te había mostrado y ahorita es importante que las mostremos. Por ejemplo, esta Biblia de 4 versiones. Esta Biblia es muy importante tener. Si tú todavía no manejas lo digital, bueno, yo tengo esta Biblia multiversiones que se puede ayudar bastante para un estudio de la palabra del Señor. Las versiones que tiene esta Biblia es la Reina Valera del 60, la Reina Valera contemporánea, también tiene lo que es la Dios habla hoy, y por último la traducción en lenguaje actual. Esta es una muy buena Biblia tener. Usualmente las multiversiones, las encuentro yo solamente para el Nuevo Testamento, pero esta es una de las únicas que yo he visto que hace en toda la Biblia. Amén. Muy buena. Pero también te mencioné acerca de lo que es el Nuevo Testamento, la Biblia interlineal. ¿Te recuerdas que mencionamos? Esta es una Biblia interlineal. Este es el Nuevo Testamento interlineal. ¿Por qué es importante este tipo de Biblia? Porque te vas a dar cuenta que en cada palabra del griego aparece la palabra del español. Hay veces cuando lees este tipo de Biblia no hace sentido lo que estás leyendo. ¿Por qué? Porque está desordenado, como se leía en ese entonces o lo que decía. O sea, te traducen palabra por palabra. Eso es vital tenerlo para un estudio de la palabra del Señor. Ahora, digitalmente, amado hermano, hay programas como este que tengo acá, que es el programa Logos, que te facilita los interlineales, que aparece así. Amén. Nos damos cuenta, vamos a irnos al Nuevo Testamento, Juan 1:1. Y nos damos cuenta que ahora me aparece ahí lo que yo quiero que muestre. Amén. Me aparece, aquí yo tengo el texto de superficie, o sea, en español, manuscrito, la segunda, el manuscrito transliterado, como nosotros no leemos el griego, entonces nos dan un manuscrito transliterado. ¿Qué significa eso? Que lo podamos pronunciar, amén, con palabras, con letras de nuestro alfabeto, amén. Entonces ese es el manuscrito, ¿cómo se llamaba? Transliterado, amén. Y está, por supuesto, el número Strong de cada palabra. Entonces, este es un interlineal, amén, que
es muy, muy bueno tenerlo a la mano. Aquí también Logos da algunas otras herramientas acá. Pero también te mencioné, amados hermanos, acerca de este libro cuando estamos viendo lo que es mapas, geografía. Esta es una buena herramienta también. Amén. Es este libro que tiene mapas y tiene un dispositivo en plástico para que podamos nosotros ver el mapa de ahora, amén, y el mapa de antes. Eso también es un buen libro para tener. Te lo recomiendo. Entonces, estos son, amados hermanos, lo que mencionamos, las herramientas del predicador. Las herramientas del predicador. Entonces, vayamos ahora a las características que debe de tener el predicador y las que debe de evitar. Mencionemos de primero las que debe de evitar. Amén. Características malas que el predicador debe evitar. Por ejemplo, en 2 versos de la Biblia nos lo dice. 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7. Vayamos rápidamente ahí, miremoslo. 1 Timoteo 3:3. Y dice, ¿lo tenemos? 1 Timoteo 3:3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Son cosas que debemos de tener nosotros. Entonces, amados hermanos, el predicador no puede ser dado al vino, pero tampoco no debe de ser soberbio. ¿Por qué, amado hermano? Bueno, vayamos ahí a Tito capítulo 1, versículo 7. Yo te voy a dar algunas razones por las cuales el predicador no puede ser soberbio. Dice así, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Nos damos cuenta? Tan importante es esto. Ahora, no lo está diciendo Pablo a Tito, amado hermano, para molestarlo. No, simplemente hace sentido con todo lo demás. Si alguien se va a dedicar a la predicación, amado hermano, pues ¿sabes qué? Vamos a necesitar aprender humildad de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si alguien quiere estar predicando, ama la predicación, al que más cerca debe estar es a Jesús. Mira lo que dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si buscas una razón por cual necesitamos nosotros ser humildes y no soberbios, es porque la deshonra está con la soberbia. Y con los humildes está la sabiduría. Entonces, eso es suficiente, pero hay más. Eso es suficiente para mí decir, yo quiero parecerme al Señor Jesús. Pero está esta otra, Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, una de las cosas que tiene que tener el predicador es humildad y no ser soberbio. Amén. Miremos la tercera. También no debe de ser iracundo. ¿Qué significa iracundo? Dado a la ira. Ahí lo leímos ya en Tito capítulo 1, versículo 7, pero te voy a enseñar algunos otros versos bíblicos de importancia. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, no te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. ¿Nos damos cuenta? Por esto,
amado hermano, es importante nosotros saber que no podemos ser dados al vino, no podemos ser soberbios y no podemos ser dados a la ira. Amén. ¿Significa que nunca te vas a enojar? No, no significa eso. Significa, amado hermano, que no vamos a llegar a más. Amén. Mira lo que significa la ira. Ira es el sentimiento de enfado muy grande. ¿Y qué es? Y violento. O sea, a eso ya no podemos llegar. Sí te puedes enojar. Y la palabra de Dios dice de que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero, cuidado, pecamos. Y aparte de eso, cuando alguien es dado a la ira, amado hermano, tarde o temprano va a tener problemas con esa ira. Amén. Bueno, vayamos al próximo. La número 4 es no ser pendenciero. Y esta palabrita, amado hermano, viene de la palabra pendencia, que significa formal pelea o riña de palabras o de obras, enfrentamiento o pelea violenta y acalorada, según el diccionario Vox. Entonces, 1 Timoteo 3:3 nos dice claramente eso, y Tito 1:7 dice, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no ser peleonero. Si alguien, amado hermano, debe demostrar el carácter de Cristo para hacer buen testimonio, es aquel que el Señor ha puesto para predicar la palabra del Señor. No podemos estar en riñas, no podemos estar en enfrentamientos de violencia. Cuando una persona está en riñas y pleitos, ellos solo se están descalificando. Aquellas personas que predican deben de ser ejemplo. Es de mucha importancia eso el día de hoy. Amén. Vayamos a la próxima entonces. Miremos la número 5. También la número 5 nos muestra que no debemos de ser codiciosos. Ahí en el mismo verso que estamos viendo nos decía eso. Número 3, capítulo 3, versículo 3 de 1 Timoteo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Por eso, amado hermano, segunda de Pedro 2:15, mira lo que dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y si nos recordamos un momentito qué fue lo que Balaam hizo, Balaam se fue tras el dinero y lo que le podían ofrecer. Hay que tener cuidado ahí. Por eso, claramente nos damos cuenta que cuando alguien es codicioso, está en peligro de dejar el camino de la rectitud. Amén. Está en peligro de extraviarse siguiendo el camino de Balaam. Amén. Que él quiso las riquezas. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahí. También, amado hermano, esas son 6 cosas que el predicador debe de evitar a todo costo. También no puede ser un neófito. Amén. 1 Timoteo 3:6. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:6? Dice así. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Bueno, la palabra, según el diccionario Vox, neófito significa persona que se ha convertido recientemente a una religión. Amén. O sea, es nuevo. No puede ser predicador todavía. Hay que esperar su tiempo. Yo te mencioné, amado hermano, de que yo desde los 18 años comencé a recibir, 17 probablemente, no me recuerdo bien, pero era una temprana edad.
comencé a recibir profecías de que Dios me iba a llevar y me iba a usar. Y amado hermano, no fueron hasta los 33 años que yo fui presentado en la congregación como un próximo obrero que se iba a mandar a abrir una obra. Amado hermano, tú me preguntas a mí, ¿te desesperaste, pastor? Definitivamente. En muchas ocasiones creí que ya no iba a ocurrir. Definitivamente entraban dudas. Decía yo, tal vez hice algo malo, tal vez no hice bien las cosas y por eso se tardó el Señor. Pero realmente, amado hermano, como te lo expliqué la última clase, el Señor no está interesado en qué tan rápido tú entras al ministerio. El Señor está interesado en tu proceso para que permanezcas, para que seas alguien duradero. Eso es lo que anda esperando el Señor y lo que anda trabajando el Señor. Nos damos cuenta en un David que lo preparó con un Saúl, para que David cuando entrara no hiciera las cosas de Saúl. Amén. Ahora, el predicador debe ser respetable por 7 razones. La primera es, debe de ser un marido de una sola mujer. No haber tenido muchas mujeres. ¿Por qué? Porque es muy complicado el testimonio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 nos dice esto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, yo comprendo, amado hermano, de que tal vez en el mundo tú estuviste casado y viniste a Cristo y Cristo te cambió, pues ahí es muy diferente la situación. Pero ya estando en Cristo, amado hermano, es importante tu testimonio. Amén. Es importante tu testimonio. Lo segundo es amable y apacible. ¿Sabes, amado hermano, cuántos predicadores y pastores hay ahí que no son amables y que no son apacibles, que son orgullosos? Pues a nosotros nos toca ver lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros debemos de ser amables y apacibles. Y esa palabra apacible ahí significa manso, dulce, agradable en la condición y el trato. Y también significa ser tranquilo. Dios quiere, amado hermano, usar a aquellos que se esfuerzan por ser un ejemplo. Y por eso, amado hermano, es importante estas razones, ¿verdad? El predicador debe ser respetable por 7 razones. ¿Por qué? Porque es marido de una sola mujer, porque es amable y apacible, pero también porque es sobrio, prudente y disciplinado. Tito capítulo 1, versículo 8. Miremoslo rápidamente. Dice así: sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, amén, justo, santo, dueño de sí mismo. Yo busqué esa frase, dueño de sí mismo, en varias versiones y me di cuenta que significa disciplinado. Por eso es de que la definición que puse ahí es disciplinado. Aquí está, mira. Santo y disciplinado. Esta es en la versión Dios habla hoy. Amén. Santo y disciplinado. Tito versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Aquí está. Entonces, nos damos cuenta que la disciplina debe ser parte de lo que es la vida del predicador, pero también debe ser hospedador. Nos lo dijo ahí el capítulo 3, versículo 2 y Tito capítulo 1, versículo 8. También, amado hermano, es importante que sea amante de lo bueno, justo y santo. Amén. Amante de lo bueno, justo y santo. También la número 6, apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel.
Mira, 7 cosas. Ahorita vamos por la sexta. Debe de ser la persona apta para enseñar. Hay veces nosotros solamente nos enfocamos en una área del predicador, como su carisma, o porque lo hace muy bien. Pero aquí es necesario todo el paquete, amados hermanos. Es necesario que el predicador tenga cada uno de estos puntos, porque si esa persona va a estar enfrente, necesita ser de buen testimonio para la demás gente. Es más, yo estoy seguro que si se pone a alguien que no tiene buen testimonio, la gente una por una terminará yéndose de ese lugar. Es importante estos 7 puntos que la palabra de Dios nos muestra. Miremos cuál es el séptimo. Un buen gobernador de su propia familia. Amén. Esas son. El predicador debe ser respetable por 7 razones. Todas las 7 las encontramos en la palabra de Dios. Amén. Apto para enseñar es una, pero no es la única. Debemos de nosotros ver las otras. Hay veces nos vamos porque es muy bueno para enseñar o para predicar, pero no, Dios quiere usar a alguien completo, con todo lo demás para hacer de mucho más impacto. Ahora, para que la prédica sea eficaz, el predicador necesita estas 4 cosas. Amén. Estamos viendo al predicador en esta primera clase de homilética. El predicador necesita ethos. Esa es una palabra en griego transliterado que significa carácter. Y el carácter y el buen testimonio permitirá que el pueblo le crea al predicador. Por eso se necesita un buen carácter. Pero también significa un buen logos. Logos significa mensaje. Amén. Mensaje. Y el mensaje, amado hermano, o palabra también significa, pero en este caso lo estamos usando como mensaje. El buen mensaje acercará al pueblo a Dios. El mal mensaje acomodará o alejará al pueblo de Dios. El predicador debe de tener un buen mensaje, y eso vamos a tocarlo la próxima semana, el mensaje. Vamos a ver cómo se debe preparar un buen mensaje y cuál es la clave para eso. Amén. Pero también el predicador necesita patos, que es la palabra griega transliterada para pasión. ¿Por qué se necesita pasión? Puedes tener un gran mensaje de Dios, pero si no hay pasión al predicar, perderás la atención del pueblo. Estos 4 son esenciales para un predicador para que su predicación sea eficaz. Amén. Y la última, neumatos, que significa unción. La unción solo viene después de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Necesita dedicarse a la búsqueda de Dios durante la semana, para que de esa manera haya unción el fin de semana para predicar. Amén. Ahora, hay otros aspectos, y este es el último punto de esta clase. Los últimos aspectos que vamos a ver el día de hoy del predicador, que son importantes y que tienen un efecto en la predicación, el primero es la sinceridad. Mentir, exagerar, adular son prácticas que tarde o temprano dañan al predicador. Es más, amado hermano, si son varios los predicadores de la iglesia, tú te darás cuenta de que cuando pasa alguien que usualmente usa estas cosas, exagerar, mentir o adular, te darás cuenta, amado hermano, de que la gente toma otra postura en su asiento. Cuando saben de que es un buen predicador y saben de que este predicador trae algo que Dios quiere hablarle al pueblo, la gente tiende
a poner una postura, un lenguaje corporal de atención. Pero cuando no, la gente tiende a relajarse, a poner sus brazos así, a mostrar su lenguaje corporal de que realmente no está muy interesado en lo que el predicador vaya a hablar. Adular significa alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Esto lo hacen algunos predicadores hasta con el mismo pueblo. Hay que tener cuidado. Amén. Estas son formas de mostrar que no somos sinceros. La sinceridad es vital para que un predicador produzca, amado hermano, fruto de esa prédica. Amén. Ahora, la segunda es el vestuario. Amado hermano, el vestuario debe de ser tal que no llame la atención. No estamos ahí para que la gente nos mire que también vamos vestidos. Estamos ahí para predicar un mensaje de parte de Dios. En una ocasión me tocó que estaba predicando en una iglesia y al final se acerca un hermano conmigo y me dice: hermano Juan, qué bonita estuvo la enseñanza, pero lamentablemente no pude ponerle la atención que se requería. Porque en todo el servicio no podía dejar de concentrarme en el cuello de su camisa que estaba parado. Yo me fui impactado con esas palabras, porque uno trata lo mejor que se pueda de llevar realmente un mensaje y que Dios le hable al pueblo. Y ahí me di cuenta la importancia de uno ir presentable, pero a la misma vez no ser un estorbo. Amado hermano, yo me había preparado. Yo había hecho todo lo que usualmente hago para prepararme para la predicación. Pero ese detalle es tan importante, porque más de alguien ese es el detalle que va a ver. Se va a olvidar de qué bonito predicó, se va a olvidar de qué bonito estuvo el bosquejo, de qué tema tan bonito. De todo eso se va a olvidar a causa de esto otro. Entonces el vestuario debe de ser tal que no llame la atención. Ahora, miremos el tercero. Los nervios. El aprender a controlar los nervios es vital para la predicación. Amado hermano, te soy franco, yo todavía me pongo nervioso. Y los nervios en cierta forma son buenos, porque eso te ayuda a depender del Señor aún más, a orar, a todavía tener esa sensación de que necesitas más del Señor. Eso es importante. Pero lo que no es correcto es mostrar el nerviosismo delante de la gente, porque lo que queremos hacer es no llamar nosotros la atención. Entonces, el aprender a controlar los nervios es vital para la predicación. Y la próxima y la última, las emociones. El miedo, tristeza, enfado, culpa son emociones que tarde o temprano dañarán al predicador. El predicador debe tener madurez emocional. Amén. Hemos visto bastante acerca del predicador el día de hoy. La próxima semana entramos a lo que es el mensaje. No te lo puedes perder y espero que todo esto te esté siendo de mucha bendición. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima semana. Nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.